Visita, buenas tardes. Bien. ¿Qué tal Adrián, Génesis, Justin, Azumi, Camila, Sharon, Ariana, Alejandra? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mi amigo Leito de los Vallardigans, ¿está por ahí o no? Leito de los Vallardigans. Bueno, está Leonel Obregón, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Espero que todos nos encontremos bien, que todos estén pilas, cómodos, para empezar con nuestra sesión, ¿no? Para empezar con nuestra clase. Les cuento, hoy nos toca trabajar una clase asociada a la estructura del texto, ¿sí? Asociada a la jerarquía de ideas, chicos. Hoy tenemos que practicar lo asociado al tema, la idea principal y las ideas secundarias respectivas. Bien, tenemos un material preparado para ese asunto. Mientras tanto, que yo te lo comparto, chicos, por favor quisiera que me ayudes asociando las palabritas que tienes ahí en tu separata, ¿no? Tienes unas oraciones, me parece. Ok, quisiera que por favor la vayas chequeando, la vayas viendo. Ya, por favor. A ver, a ver, a ver. No te olvides, anda relacionando, pero anda buscando el significado de las palabras que están ahí en tu separata. Son oraciones, me parece, que no tienes que darme la sinonimia contextual, ¿verdad? Eso ayúdame, por favor. Anda viendo cuál sería la respectiva clave en cada una de esas oraciones. ¿Ok? Pero si puedes, hazlo sin diccionario, pues. Ya te pido eso. Si puedes, trabaja sin diccionario para que tenga mérito tu esfuerzo. ¿Ya? Por favor.
¿Qué tal, Ratzel? ¿Cómo estás? Bien, chicos. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aliaga Flores? Bien. Sorpresa, sorpresa. A ver, materiales para ustedes acá. Comenzamos. Siempre nuestra capacidad semántica, siempre nuestros significados a la mano para poder destrozar los textos, ¿no? A ver, mándame tu respuesta por el chat rápidamente. Dime, ¿cuál sería tu clave en el chat, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Ratzel, la uno y la 2 en un solo mensaje, porfa. Ya, muy bien, muy bien. Ok, listo. Te cuento. Ya te cuento. La clave de la uno va a ser la, la respuesta profuso. Y la clave de la 2 va a ser liberal. Esas son las respuestas. ¿Cuántas sacaste? ¿Dos de dos? ¿Una de dos? ¿Cuántos sacaste? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Dios mío? A ver, ahora sí. Me vas a ayudar con tu diccionario. ¿Puedes buscar la palabra? A ver, ¿tú qué marcaste, pues? ¿Tú qué marcaste, pues? A ver, en tu diccionario de la lengua española, ¿puedes buscar la palabra fructuoso? O puedes buscar la palabra fructuoso, pues básicamente que las que has encontrado, ¿no? ¿Qué te sale en fructuoso? ¿Te sale así numeroso? ¿Abundante te sale? A ver, fíjate. Claro, que da fruto, que da utilidad, como beneficioso, Camila, como lucrativo, que produce resultado. Claro, pero ahí la oración te pregunto, en el ejercicio, en la pregunta, la oración, ¿se está refiriendo acaso a algo que es provechoso, algo que te da fruto? ¿Se está refiriendo a eso, chicos? Tal vez yo me he equivocado, no lo sé. Cuénteme. No se refiere a eso, ¿verdad? No se refiere a eso, ¿sí o no? Para nada, ¿cierto? Para nada. No, ¿sí o no? Ya, ahora busca por favor la palabra prolífero. Busca prolífero. ¿Qué sale en prolífero, amigo? Porque es numeroso, abundante aguacero, ¿no? Un abundante, acá debe ser abundante. Abundante.
Muy bien. O sea, prolífero como fértil, ¿te parece o no? Como fértil. Pero Ratzel, o sea, ¿qué se multiplica, pe amigo? Porque si lo pones así, Ratzel puede ser la clave. O sea, no, o sea, conforme a cómo apareció, no sale fértil o algo así. ¿Estás buscando Ratzel en el diccionario de la lengua española? Cuidado, tienes que buscar acá la información. Mira, diccionario de la lengua española, por favor. ¿Alguien puede poner un pantallazo de lo que dice la RAE, el DLE? Muy bien. En la definición 2. Ok, chévere, chévere. Excelente. ¿Y en la uno no sale fértil? ¿Y en la uno no sale fértil? Ahí está, gracias Camilita, lo máximo. ¿Ah? Prolífero. Claro, prolífero sale con prolífico. Y que se reproduce es capaz de reproducir en abundancia, fecundo, fértil, ahí está. Muy bien, mira, lo puedes aplicar para las obras literarias en la definición 2. Para las obras literarias, ahí está, de escritor dice. Y en la primera definición hace alusión a fecundo fértil, que se produce con capaz de reproducirse. O sea, se está refiriendo a un ser vivo. Se está refiriendo a un ser vivo. Entonces, acá no estamos hablando de ningún ser vivo, estamos hablando del aguacero. Yo necesito solamente algo que sea en mucha cantidad. Por eso es que la respuesta es profuso. ¿Me dejo entender? Si la oración estuviera hablando de un conejo, entonces, ¿qué prefiero? ¿Que el conejo es qué? Prolífero, ¿sí o no? Y si la oración estuviera hablando de una clase que te ayuda para ingresar, ¿tu clase sería qué? ¿Prolífera? ¿Profusa? ¿Tu clase sería qué? Que dice que da fruto. Claro. No, eso es abundante. Profuso es abundante. Fructuoso, amigos, fructuoso. Fructuoso, tú me dijiste que daba fruto, que era beneficioso, ventajoso. Ya ven, tienen que aprenderse, por favor, las diferencias de las palabras. Igual pasa acá, en la 2. Tú pensabas que noble era la respuesta, tal vez. No, tú pensabas que noble era la respuesta. ¿Quiénes me han dicho que en la 2 era la maravilloso, espléndido? Ah, claro, hay una acepción de que espléndido es maravilloso, estoy seguro, sí. Pero acá dice a ayudar a los demás. ¿Qué era espléndido, maravilloso o era generoso? Si ayuda a los demás. Noble es un título social. Íntegro es honrado, moral. Liberal significa generoso, que da sus bienes a los demás. La clave sería la E. ¿La vieron? ¿Se dieron cuenta? Ahora guarda los diccionarios, por favor. Guarda los diccionarios. Si trabajas con esto con diccionario, te estás engañando a ti mismo por si acaso, ¿eh? Noble, tiene varias acepciones, amigo Eric. Una de ellas es que es un título social, ¿no? Un título nobiliario, si quieres así. Los nobles, lo de la clase noble. No sé si me entiendes o si recuerdas esto en historia. Ahí está, ¿no? Otra acepción es que es famoso, ilustre. Ajá, ajá, ajá. Otra acepción es honroso, estimable, como bondadoso, ¿no?
Pero ninguna hace alusión a que es generoso, que da sus bienes a los otros. Cosa que sí pasa en liberal. Sí, pues, pero tienes que contextualizar. Cada contexto es diferente. Seguro en las películas sí hace alusión a eso, amigo. ¿Ok? Bien. Vamos, clave de la 3 y 4. Buena, Ratzel. Gracias, Alison. Ya, lóbrega, chicos, obviamente, hace alusión a tenebrosa, oscura. Y 4 inopia, es pobreza, indigencia. 4 la A. A ver, ahí lo hicieron bacán, lo hicieron bien. Avanzamos y tenemos la pregunta 5 y 6. Ya, muy bien, Ratzel. Muy bien, muy bien. Te pregunto yo, ¿y por qué no marcaste Popérrimo más bien? ¿A qué se debió, amigo Ratzel? ¿Por qué me mandaste? Ah, bacán, tú marcaste esta, ¿no, amigo? Gracias, amigazo, por preguntar en tal caso. Mira, en la oración la palabra inopia está como sustantivo, amigo. ¿Sí? Indigencia es otro sustantivo. O sea, significan pobreza ambas y son sustantivos. Paupérrimo también es pobreza, pero en esta oportunidad está mencionado como un adjetivo. ¿Está bien? La clave la A. Es un adjetivo. Ya, pregunta 6. Pregunta 5 y 6. Pregunta 5 y 6.
Bien, aliciente, obviamente aguijón, ¿ok? Dana, tú que marcaste la B, ¿qué significa aguijón? Alejandra, ¿me encontraron? ¿O ya se lo sabían? Alison, ¿qué es aguijón? Antonella, estímulo, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, excelente. Mira, yo no tengo ningún problema en que ustedes quieran avanzar esto pronto, pero no les es mucha utilidad, ¿sí? O sea, la idea es resolverlo sin diccionario. Hace un rato saqué el diccionario para demostrar más o menos que entre palabra y palabra a veces hay semejanzas, diferencias y que obviamente tenemos que ponerle más de prudencia. Pero la idea es resolver sin diccionario, por si acaso. Y si alguien te está pasando las respuestas de otro lado, qué sé yo, igual no te ayuda, más bien te perjudica. O si ya lo tienes, por favor, no te olvides, ¿no? No te olvides. Aguijón, estímulo, motivación. ¿Ok? Vamos a las 7 entonces, vamos a las 8 por favor. ¿Sí? Vamos ahí a las 7. ¿Qué clave tendríamos que marcar acá en esta 7? En esta 7 por favor, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ah, acá hay una preguntita del amigo Eric. Ok. La palabra refracción, amigo, es poder volver a ver, si quieres así, o que algo se reproduzca, pero primero con un fenómeno físico, ¿ya? Primero con un fenómeno físico. Y se refiere a que cambie de dirección la luz, ¿no? Que se repita la luz o que la luz se proyecte. Ahora, en otra acepción de la palabra refractar, hacen a refractario. Refractario es como opuesto, ¿no? Pero ninguna de ellas se asocia a validar un documento. ¿Ya, Eric? Vamos a las 7 y a la 8. Pregunta 7, pregunta 8, por favor. A ver, corrijo acá. En la número 7 se inmutó, no se turbó. ¿Sí? Turbarse, impresionarse. Y pertinaz, cuando alguien es cerco en el error, se llama contumaz, por si acaso. Contumaz. ¿Ya? Terco en el error. Contumaz. Obstinado, cerrado en una idea. ¿Sí? Pero cuando es en el error, contumaz. Y acá dice errores, ¿no?
Bacán. 9:10, a ver chicos, 9:10. Mustia se dice marchitas, ¿no? Para las flores, las plantas marchitas. Y mascarada, obviamente, una pantomima. ¿Ya? Una pantomima. Una ficción con el rostro, ¿no? Chicos, tengo también ahora ejercicios para ti de antonimia. Antonimia, chicos, miren. Antonimia. A ver si hacemos lo mismo, por favor. A ver si hacemos lo mismo, ¿ya? Contextualizamos y vamos llegando a la respuesta al mejor antónimo, por favor. A ver, en antonimia. Ya, uno, dos y tres ratse en un solo mensaje, amigo. Por favor.
A ver, amplio, informe. Su antónimo, sucinto. Sucinto. Amplio significa extenso. En lo que es documentos, prolijo. Ya, prolijo. Cuando el documento más bien es breve, se dice sucinto, por si acaso. Ya impuso varias leyes de expropiación. Impuso las creó, las determinó. Su antónimo las derogó porque son leyes. Y en la 3 inéditos, o sea, temas que son desconocidos. Su antónimo cuando son muy conocidos, manoseados, temas, ¿ah? Trillados. La clave debe ser de la 3 la E de enano. Ahí están las tres claves. A ver, vamos muchachos. 4, 5 y 6. Estamos acabando esta primera parte. Muy bien, muy bien. Vamos marcando la 4, 5 y 6. ¿Dónde está mi reloj? La 4. La vegetación, chicos, cuando hablan de vegetación, obviamente su mejor antónimo debe ser exuberante. A. Jóvenes, cuando hablan de el profesor, o sea, cuando dice que es indispensable, quiere decir que es útil, necesaria, porque el profesor ayuda, trae un beneficio. Su antónimo sería contraproducente. ¿Ok? Contraproducente, que más bien no te ayuda, no te beneficia, sino más bien te perjudica. ¿Ok? Y en la número 6, si es honesto o no. O sea, si es íntegro, ¿no? Sustentos y lógica, sus argumentos, evidencias si es honesto o no. Su antónimo tendría que ser un mentiroso. Ya, un mentiroso. Muy bien. Pasamos a la 7, 8, 9 y 10.
El guerrero Ulises sentía alegría. Su antónimo nostalgia, ¿ya? Porque dice por el recuerdo. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, el ponente demostró ser un ignorante en las diversas materias que disertó. Un ignorante es su antónimo, un erudito, porque conoce varias materias. ¿Sí? La 9. La SB se obliga al pago de las deudas. Chicos, cuando no se te obliga, se te condona, se te perdona. La clave sería en la 9, la E de nano. Condonar es el perdón en el ámbito económico. Y la 10. Resultó ser un juez compasivo ante los ruegos del condenado. Compasivo. Su antónimo debe ser inexorable, o sea que no da o no cambia su resolución o decisión. Bien, vamos ahora a trabajar un ejemplito de cómo sería una estructura del texto. ¿Ya, chicos? A ver, los chinos poseían una ciudad inexpugnable que los mongolos o mongoles no podían vencer. Atentos con esto, por favor. Hasta acá venía una primera oración y ya creo que podemos identificar un sujeto temático, que en este caso vendrían a ser los chinos. Pero quiero que entiendas esto. Cuando estamos en unos textos, el sujeto de la oración no necesariamente es el sujeto del texto, porque mira, no solo hablan de los chinos, sino también está hablando de los mongoles. Y sabes, también habla de una ciudad de los chinos. A ver, a propósito, ¿qué significa inexpugnable? Los chinos poseían una ciudad inexpugnable que los mongoles no podían vencer. ¿Qué entiendes por inexpugnable? Invencible, muy bien, indestructible. Ya. Miren, como te decía, tenemos dos sujetos. ¿Estar hablando de los chinos y su ciudad o estar hablando de los mongoles que no podían vencer la ciudad de los chinos? Vamos a la siguiente oración.
Vamos a la siguiente oración. La oración 2 nos dice, entonces el gran Khan les dijo a los chinos. Te pregunto, cuando dice el gran Khan, les dijo a los chinos, ¿se entiende que el gran Khan es líder chino o líder mongol? Es el jefe del ejército mongol, ¿verdad? Entonces la oración 2 ya no tiene como sujeto a los chinos, sino a los mongoles. Exactamente su líder, el gran Khan. Entonces nos dice, les dijo a los chinos, denme todos sus pájaros de su ciudad y yo les dejaré en paz. Y yo les dejaré en paz, dice así, ¿no? Yo les dejaré en paz. Chicos, ¿qué significa yo les dejaré en paz? ¿Qué significa yo les dejaré en paz? Ya no atacaré, ¿no? Los chinos hicieron esto. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa esto? Hicieron esto. Y lo hicieron todavía felices, dice sí. ¿Qué significa hicieron esto? Y entregaron las aves en grandes jaulas. Cuando el gran Khan los tuvo en su poder, a los pájaros, les prendió fuego a los pájaros, y estos volaron hacia los nidos y tejados de la ciudad, incendiándola, y los desesperados habitantes chinos corrieron fuera de la ciudad, cayendo en medio de las espadas de los mongoles. ¿Cómo es eso que cayendo en medio de las espadas mongolas? Te pregunto, ¿qué significa que han caído en medio de las espadas? ¿Que los chinos han sido qué? Más que atacados, yo creo que han sido derrotados, ¿no, Alexander? Ya, ahora mira, dice, en una batalla crucial e importante, Temujin, viendo que sus fuerzas eran muy inferiores, jóvenes para los que no sabían, se le dice Temujin al líder de los mongoles. O en tal caso, el gran Khan es lo mismo que decir Temujin. Dice entonces esta oración en una batalla importante, Temujin contra sus enemigos, Targutai y Yamuga, viendo que sus fuerzas, que su ejército era muy inferior, hizo que cada soldado hiciera un muñeco del porte de una persona y lo pusiera en su caballo de reserva. Cuando un caballo se cansaba, se usaba otro que llevaba al lado, siendo este ejército uno de los más rápidos de la historia, dice. El ejército del Khan se vio 2 veces más numeroso, atemorizando a sus adversarios, lo que fue importante para el desenlace de la batalla. ¿Qué crees que pasó en esta batalla contra sus grandes enemigos, Tarbutai y Yamuga? ¿Qué crees que pasó? Amigos, se está diciendo bien claro lo que fue crucial para el desenlace de la batalla. ¿Y qué es lo que fue crucial? Que el ejército del Gran Khan o de los mongoles hayan duplicado su número, aparentemente, claro está, porque obviamente pusieron muñecos, ¿no? Te pregunto, ¿habrán ganado o perdido la batalla? Muy bien. ¿Cuántas batallas va ganando acá el gran Temujin o Gran Khan? ¿Cuántas batallas?
¿Quién es el tema del texto? ¿De quién te está hablando todo el texto? ¿De quién? ¿Quién es tu sujeto temático? ¿Los mongoles o el Gran Khan? Claro. Y la idea principal es que el Gran Khan o Temujin, ¿qué? Dirigió y no solo dirigió, sino lo llevó a qué? Claro, pues. Claro. Avanzo, avanzo, avanzo. Entonces dice, entonces dice, Gengis Khan, ya sabes que quién es el Gran Khan, de Temujin, el Gran Khan, Gengis Khan, ahí está. Dividió su ejército en decenas, en centenas, en millares y en miriadas. Estos eran dirigidos por sus respectivos jefes, cada parte. Pero los cinco generales más importantes del ejército mongol fueron los lobos de Temujin. Los más importantes, el señor Bogorchu Suanda, hermano jurado. ¿Qué significa hermano jurado? ¿Un hermano de sangre? ¿Un hermano político? Claro, es un hermano político. Luego otro general era el Yebe, conocido como Flecha, Kubilai, Yelme y Subotei. Te pregunto, ¿cuál de los cinco es más poderoso? ¿Quién es el más poderoso dentro de los cinco? Ninguno, pues, no te dice, el texto no te dice quién es el más rápido, perdón, el más fuerte, no te dice, no te dice, no te dice, no se sabe. Eran los guerreros, eran guerreros tan espectaculares, dice, tan espectaculares, que los enemigos decían que alimentaban de rocío y carne humana, que eran tan feroces. Jóvenes, ¿qué entiendes por espectacular? Si te están diciendo que se alimentan de carne humana. Dice, y que eran tan feroces que el Khan tenía que atarlos, pero cuando se los liberaba para marchar a la guerra, cabalgaban al viento, o sea, rapidísimos, delante de los arqueros, con la boca abierta, babeantes de alegría, lo cual, claro está, era algo exagerado, era algo exagerado. Ya, siguen hablando de Gengis Khan, ¿ah? Él es tu tema. Cuando sus conquistas los llevaron a Hungría, chicos, ¿sus conquistas de quién? ¿Sus conquistas de quién? Claro, de Gengis Khan, las conquistas de Gengis Khan, no de solamente los mongoles, sino de Gengis Khan, es tu tema, no te olvides. Porque mira, al no poder comparar la caballería ligera mongola con la caballería de la húngara, simulaban una retirada y cuando los caballos húngaros se agotaban bajo el peso de la armadura, el ejército de Gengis Khan contraatacaba, lanzándose detrás de ellos, disparándoles flechas y matándolos por la espalda, ¿no? Por la espalda.
¿Cómo está? Buenas. El Gran Khan implantó, mira, el Gran Khan, ¿ves? Ya tienes tu tema, pues. Tu tema es el Gran Khan. Te pregunto, ya acabamos el texto. Implantó un código de leyes muy severas, inspirados en las creencias y costumbres turco-mongolas, ¿no? Solo sus generales tenían alguna inmunidad, alguna, dice, no siempre, no total, contra estas leyes, porque se les permitía cometer cierto número de errores, cierto número, no todo error, mientras que para el resto del pueblo sí había escapatoria, no había escapatoria, perdón. Te pregunto, si tu tema es eh, Gengis Khan, tu tema, ¿cuál es la idea principal de Gengis Khan? ¿Qué es lo más importante que dicen de Gengis Khan? ¿Quién es el tema? Gengis Khan. ¿Quién es tu idea principal? ¿Qué es lo más importante que se dice de Gengis Khan? Que era un gran qué. Sus aportaciones, sus estrategias, sí. Como conquistador, como estratega militar, ¿no? Ya. A ver, ¿qué datos justifican que es un gran conquistador, que es un gran estratega? Sus tres guerras ganadas, ¿sí o no? Contra los chinos, contra sus dos adversarios más grandes, contra Targutai y Yamuga, ¿no? Y la tercera sería contra los húngaros. Esas serían las ideas secundarias. Entonces, Khaled, Camila, entiendan que el tema siempre es el sujeto de quien se habla. El tema siempre va a ser el sujeto de quien se habla. ¿Ok? Ese es nuestro tema. El sujeto de quien se habla. Gengis Khan. La idea principal va a ser la información más importante de Gengis Khan. ¿Qué es lo más importante que han querido graficar de Gengis Khan? Que es un gran estratega militar. Y las ideas secundarias son los datos que explican por qué él sería un gran estratega. Su victoria contra los chinos, Alpiraves. Su victoria contra Targutai y Talega, que es el hacer muñecos, soldados muñecos, ¿no? Soldados así de mentira. Y su estrategia contra los húngaros, ¿no? Ya está. Bien, bajo eso, chicos, vamos a marcar las claves. A ver,
Entonces, corregimos. Jóvenes, las conquistas no solo las conquistas, sino lo que él hizo que conquistara, que es la perspicacia, su inteligencia como estratega, ¿no? La clave la B. Lo más importante es cómo ganaba las peleas, no lo que conquistó nada más. Espectacular, obviamente temibles, temibles. Ya está, avanzamos. Pregunta 3, pregunta 4. Tres y 4, chicos. Muy bien, en la 3. La incompatible, chicos, que construyó su imperio solo a base de fuerza bruta, no, más bien de estrategia, ¿sí o no? Es el incompatible. Y 4. Se infiere que Bogorchu, la clave tiene el título de hermano, pero por un ritual, ¿no? La clave sería la C. ¿Cuál es el error de la E? Porque veo que muchos han marcado la E. Dice, estaba libre de cualquier sanción estipulada. Y no es así. Él como general estaba parcialmente libre, dice. Parcialmente, no libre totalmente, ¿ya? Parcialmente libre. Pregunta 5. Pregunta 5. Si los chinos, claro, está fácil, ¿sí o no? No hubieran dado a las aves, entonces no hubiera caído la ciudad, ¿no? La ciudad china habría permanecido imbatible. Bien, chicos, sigamos practicando esto del tema. A ver, voy a leer la primera oración junto contigo, el que hace un caso, hace un rato, perdón. Dice, no se puede desconocer que desde hace décadas la representación política está en crisis. Hasta acá, hasta la coma nada más. ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando? Vamos. Hasta ahí, ¿de quién se está hablando?
La representación política sería mi tema, ¿sí o no? Y dicen que ella está en crisis. Entonces, mira, así está mi tema. ¿Ya? Tema. Si está en crisis es la idea principal. Así. Luego dice en gran parte por culpa de, chicos, en gran parte por culpa de, ¿esto no te parece una idea que va a darme una causa? ¿Te va a dar la explicación o no te va a dar la explicación de de la crisis? ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes eso? Sí, entonces lo que viene es una idea secundaria. ¿Cuál es la causa de la crisis de la representación política? ¿Cuál es la causa de la crisis? O sea, que la gente se siente representada o no se siente representada. Cuando dicen crisis de la representación política es que la gente se siente identificada o no se siente identificada con un candidato político. ¿Se siente o no se siente identificada? ¿Qué dices? Claro. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Qué hacen los partidos? Los partidos han privilegiado más los intereses, los partidos han privilegiado más los intereses de los miembros de la organización que las demandas del pueblo, del electorado. Han privilegiado sus intereses, los partidos han privilegiado sus intereses y no los del pueblo. Esto sería una causa, una idea secundaria. Sin duda, cualquier político goza del derecho constitucional de mantener reservas sobre sus convicciones. O sea, los políticos no tienen por qué decirnos sus convicciones, tienen ese derecho. Y por lo tanto, cambian de opinión y postura política. Sobre todo si ello significa atender mejor las demandas de sus votantes. O sea, está bien, dice, tienen ese derecho. No obstante, lo cuestionable es de este inusual éxodo, o sea, cuando los candidatos políticos cambian de partido, los tránfugas, es si favorece a la democracia. O sea, ¿eso favorece a la democracia o no favorece a la democracia? La gobernabilidad, la institución partidaria o por el contrario, las debilita frente al país y la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Más bien que los debilita, ¿no? O sea, se cambian y van debilitando partidos. Entonces, último párrafo, y es que esta suerte de acomodo, ¿no? De los candidatos, ya se va a postular a la presidencia de tal candidato, me meto a a su partido, ¿no? No solo revela políticos capaces de traicionar, abandonar sus agrupaciones, o sea, desleales, sino también alcaldes, regidores y otras autoridades ansiosas por mantener el poder, incluso en el amparo de una cabeza con credenciales democráticas de dudosa procedencia. Esto sería otra idea secundaria, chicos, cuando ellos se cambian por sus intereses personales, cuando se cambian, de partido a partido. Clave de la 11. Oye, debieron ponerle uno, pero bueno, han contado las oraciones. Ni modo. Clave de la 11, por favor. Buena. El debilitamiento de la confianza en los políticos. Buena, 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 chicos. 12 y 13, a ver.
La incompatible, la C, todo político, claro, ese es falso, ¿no? Y privilegiado significa, ¿qué cosa? Priorizado. Perfecto. Ya. Antes de ir acá. Sí, vamos al texto uno. Vamos al texto uno, a ver. Vamos al texto uno. El cambio, un cambio histórico con respecto a las elecciones de 2012, se abrió paso en el 25 de enero de 2015. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ha ocurrido acá? Ya, lo que ha ocurrido acá es que hay un cambio del 2012 al 2015. ¿Qué ha ocurrido? Que el partido de izquierda Syriza ha ganado con 36.3% de votos y 149 escaños, rozando la mayoría absoluta. Rozando la mayoría absoluta. O sea, la mayoría es 150. Mira, abajo está el cuadro y dicen 300 diputados y ellos van a tener 149. Ya van a llegar a la mayoría, pues. A eso se refiere. Sobre la conservadora Nueva Democracia. La conservadora Nueva Democracia, ¿no? Ha optado o ha obtenido este 27.6%, 76 diputados, 76, al 99.8 en las papeletas escrutadas, ¿no? Ya, pero date cuenta que dicen 76 diputados y allá en el cuadro está 79 más 50, ¿no? Esto es de 2012, este parlamento de 2012, amigos. Ya, mientras que lo que está acá arriba es 2015, por si acaso, ¿ah? 2015. Entonces, tienen 79 diputados y antes tuvieron 129, ¿no? ¡Wow! Ya bueno, avanzamos. El tercer puesto lo tiene Aura Dorada con 17 congresistas o escaños. Syriza no logra arañar los... A ver, un escenario inquietante, ya que si Syriza no logra arañar los 151 que le darían la mayoría absoluta, aunque precaria, y los dos primeros partidos no consiguen formar gobierno, el mandato caería en los neonazis, una formación abiertamente antisistema y con cúpula directiva en la cárcel por asociación criminal. Bueno, arañar es tratar de alcanzar, ¿no? Y acá nos dan la estadística a la cual llegó cada partido con el número de escaños que tiene cada integrante, ¿no? Con el número de escaños que tiene cada integrante. Bien. Avanzamos por acá. Pregunta 14. Arañar. Arañar, chicos. ¿Qué significado tiene? Alcanzar, claro, arañar, alcanzar. 15. El autor de la noticia se interesa básicamente en...
El autor de la noticia se interesa básicamente en la victoria de Syriza, pues, ¿no? Dar cuenta a la victoria inédita del partido Syriza en Grecia. Ya, 16. Comparando los resultados del 2015 con los de 2012, la diferencia más notoria reside en que el número de partidos que integran el nuevo Parlamento griego es diferente. La cantidad de diputados que ha obtenido el... Ya pues, la diferencia más notoria está en el número de partidarios que integran el nuevo Parlamento griego es diferente. La clave debe ser la E. Esto es la diferencia más notoria, que antes lo tenía Nueva Democracia y ahora lo tiene el partido Syriza. Ha alcanzado la mayor cantidad de votos escrutados. No dice la mayoría, sino la mayor cantidad de votos. Le ha ganado a los demás, pues. La clave es la E de nano. El problema con la A dice el número de partidos que integran. Eso es lo novedoso, el número de partidos, chicos. Antes era menos, más partidos. Eso no se ha dicho. ¿Ya? Bien, mucha atención ahí. Voy a dejar esto de acá. Vamos a dirigirnos a el texto 4. Ya todos nos dirigimos al texto 4 un ratito, por favor. Luego regresamos. Ningún país ha sido más afectado que Argentina por el reciente incremento de los aranceles al aluminio y al acero aplicado por Estados Unidos.
Amigos, esto muestra dependencia o independencia de Argentina. Si dice ningún país ha sido más afectado que Argentina. ¿Por qué? No por problemas internos de Argentina, sino por problemas externos, que haya incrementado los aranceles a Estados Unidos. Además que puedo inferir que Argentina le daba sus minerales a Estados Unidos, pues, ¿no? Bien, la actual tasa de inflación ha generado preocupación entre los analistas internacionales, ¿ya? La actual tasa de inflación ha generado preocupación entre los analistas internacionales, ¿ya? O sea, ¿la inflación de dónde, chicos? Este miércoles pasado, el lunes, recién el dólar en el país sudamericano. ¿Quién es el país sudamericano, muchachos? Subió cerca de 9%, alcanzando un simbólico nivel de 30 pesos por dólar, o sea, inflación. Aunque puede verse como un causante, aunque puede verse como un causante el aumento de aranceles, no es la única variable, no es la única variable. ¿Qué entienden por variable? No es la única variable, no es la única qué. El aumento de aranceles que ya leímos no es la única, no es la única variable que explica este nuevo desplome del peso o inflación. ¿Qué entiendes por variable? Que no es la única causa, pues. No es la única causa. Desde mayo, la moneda argentina viene cayendo debido a diferentes variables, como el hecho de que las tasas de interés se han mantenido altas en Estados Unidos. Los intereses son altos, pero el contexto internacional desfavorable agarró a Argentina en un momento particularmente frágil, cuando sus economías se encontraban históricamente vulnerables y desequilibradas. El gobierno de Mauricio Macri, un ex empresario de centroderecha, ha estado intentando detener la inflación, reactivar el crecimiento y reducir el déficit fiscal. Tras años de no emitir deuda en los mercados internacionales, o sea, estaba avanzando, ya no emitía deuda, Argentina saldó cuentas y volvió a escribir préstamos, total, o sea, se volvió a prestar. Ahora, que los mercados se han cerrado para el país, el gobierno se quedó corto de financiamiento y tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo de hasta 5.000 millones. La medida polémica en un país de malas experiencias con el organismo internacional no evitó que el desplome siguiera su desplome ni aumentó la confianza de los inversionistas, ¿no? El desplome continúa, dice. Chicos, acá tenemos un cuadro y vemos la variación anual de la tasa de inflación de países acá en Sudamérica. Ahí está Argentina con su 22,7 de inflación. Acá está Sudán con su 104,7. ¿De dónde sacará? De Sudán plata, ¿no? Y ahora Venezuela, miren, alarmante, ¿eh? Bien, chequeaste, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. 24-25, chicos.
¿Cuál es la idea cardinal del texto? ¿Cuál es la idea más importante del texto? Claro, la E está bien cuando dice múltiples factores, porque ha habido más de uno, ¿no? Y eso del dólar solamente sería muy específico, ¿verdad? No consiguió estabilidad. Los aranceles es uno de los factores, pero son varios. La clave es la E. Y la 25, chicos, coloquen el número de la pregunta 25. Ya, dice que tomemos en cuenta el gráfico. Me dices la E de nano. La tasa inflacionaria española es mayor que la de Estados Unidos. A ver, España, falso pues. Falso, falso. España no es mayor que Estados Unidos. La B nano. El porcentaje de la India no excede a los de los tres últimos. Esto es verdura, no excede pues. Japón presenta la tasa inflacionaria más baja de toda la ilustración. Verdadero. La inflación de Rusia es más alta que Estados Unidos. Verdadero. Y 26.
Si Argentina hubiera continuado su política de no emitir deuda en los mercados, no tengo borradora. Ya. Si hubiera continuado con su política de no emitir deuda, las tasas de interés no se hubieran mantenido elevadas, Argentina hubiera solicitado urgido un préstamo, Estados Unidos no se habría encontrado vulnerable frente a los vaivenes económicos mundiales, no. El flujo de capital y balanza comercial, dicho, no se habría afectado tampoco. Argentina no hubiera solicitado urgencia, Estados Unidos no hubiera desestimado elevar los aranceles, el flujo de capital y balanza comercial de dicho país no se habría afectado. Ujú. Dice, si Argentina no hubiera continuado con su política de no emitir deuda, no hubiera continuado de no emitir deuda. Entonces tendría menos inflación nada más, pues, ¿no? Solo tendría menos inflación, ¿verdad? Ya. Entonces eso no se habría encontrado vulnerable frente a los vaivenes económicos mundiales. Ahí está. 16 enano. Ya está. Jóvenes, voy a hacer un texto dialéctico y ese va a ser el texto 2. ¿Ok? A ver, dicen, el Leviatán Hobbes afirma que los hombres poseen una serie de actitudes y atributos, ¿no? Actitudes y atributos innatos, ¿sí? Hobbes afirma que los hombres tienen atributos innatos, chicos, que le impiden convivir armónicamente fuera de la sociedad. ¿Cómo es esto? En estado natural los seres humanos actúan de manera instintiva y egoísta, son malos, por eso no pueden vivir en sociedad. Buscan proteger y conservar lo propio, empezando por su vida, aún en detrimento de los demás. El hombre es por naturaleza egoísta, abusivo, capaz de actuar de cualquier modo e incluso matando con tal de preservar su integridad física e intelectual, la de su familia y sus bienes. Si cada cual busca su beneficio personal, sin importar perjudicar a los demás, se origina una situación caótica en la que todos luchan entre sí. Es la idea de que el hombre es el lobo del hombre, el peor enemigo del hombre. En esto se basa Hobbes para plantear la necesidad del pacto social. Que surge cuando los seres humanos acceden a formar una comunidad en la cual deben regular su conducta y limitar sus intereses personales mediante normas e instituciones determinadas siempre y cuando los demás hagan lo mismo. El pacto consiste en que los individuos aceptan vivir en sociedad por conveniencia. Mira, claro, no pueden vivir solos, se hacen daño, tienen que estar juntos. El pacto consiste en que los individuos viven por conveniencia porque sólo así están seguros de que los demás respetarán sus vidas y sus pertenencias, pues los demás harán lo mismo. El agruparse garantiza que no pueden retornar a la situación natural en la que se agreden y destruyen mutuamente, beneficio nada desdeñable para la mayoría. Rousseau afirma, ¿no?, que los principales atributos en el estado natural son igualdad y libertad, muchachos. Y en ese estado está garantizado ambos derechos pertenezcan a los seres humanos. A diferencia de Luke, Rousseau sostiene que el orden natural, ¿no?, es convivir de manera pacífica y armoniosa. No luchan entre sí, dispuestos a pelear con tal de satisfacer la necesidad primaria. Coincide con ellos en que un derecho natural es la tendencia a preservar la vida, integridad física, mental. Sin embargo, Rousseau ejerce ambos derechos, no implica la violencia si se tiene cuidado de no impedir que los demás seres hagan lo mismo. Afirma que en el estado natural los seres humanos son libres e iguales. Ojo con esto. Hay diferencias importantes respecto a Hobbes y Locke, pues para los pensadores franceses en el orden natural, los hombres conviven pacífica y armoniosamente siendo la sociedad los que los degrada, mira, y pervierte. La sociedad los degrada y pervierte. Un principio natural básico es que todo hombre
tiende a preservar su vida, su integridad física, mental y la de... Ya, ya, a ver, vamos a las respuestas, a ver, vamos por acá. 17. ¿Cuál es la pregunta que motiva las posturas del texto? La naturaleza del hombre, de hecho, ¿sí o no? ¿Cuál es? ¿Qué marcamos como respuesta? 17, chicos. Avioncito, claro, buena. Bueno, muchachos, excelente. Gracias, Fernanda, Antonella, Dana. Jóvenes, un poquito más de esfuerzo. Impedir con nota, cuidado, excepto, con nota embarazo, inadecuación, de hecho, con nota incongruencia, de hecho, con nota inconveniencia, de hecho, pero no riesgo, ¿verdad? La clave sería la I, ¿ok? 19 en el texto El hombre egoísta de Hobbes. Según el texto El hombre egoísta de Hobbes, el hombre egoísta de Hobbes tuvo una naturaleza pacífica. No, ellos no. El hombre egoísta nace peleandero, ¿no? Belicoso, ¿no? Siempre actúa racionalmente, nada que ver. Desdeña el pacto social. Desdeña, desprecia. No, porque desea ser un miembro de la comunidad. Ah, no, 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 no. También está mal. Ha impelido el establecimiento de normas o sea motivado. Claro, la clave la E. Y 20. Es posible colegir que la naturaleza del hombre, para el texto B, era erosión a la libertad, no. Posee rasgos antagónicos a las características de la sociedad, porque la sociedad lo corrompe, pues. La clave de la 20 debe ser la E de enano, muchachos. La clave de la 20 tiene que ser la E de enano. Bien, bien chicos, ahí nos quedamos. Esta es la última respuesta que he dado. ¿Ok? Ya les paso las claves de los dos textos que quedan. La hora quedó muy chica. ¿Ok? Ya les paso las claves, muchachos, y creo que debemos entrar a otra clase. Yo tengo que entrar a otra clase. Disculpen, si no me quedo.
La otra sí me queda un poquito más, ¿ok? La otra sí me queda un poquito más, tal vez. Ya, cuídense mucho, nos vemos, un fuerte abrazo. Gracias Antonella, gracias Camila, gracias por participar a todos. Son lo máximo. Gracias, gracias.